Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Nueva York, unas semanas después del último podcast. En este podcast hemos hablado largo y tendido de Staten Island, ¿no? Siempre digo que es uno de los podcasts que ha tenido más aceptación a juzgar por el número de descargas que registra, y quizás es uno de los lugares menos conocidos de la ciudad y que guarda muchos rincones interesantes por descubrir, y que evidentemente tiene en su icónico ferry una de las atracciones turísticas más frecuentadas. Pero quizá eso cambie en un futuro próximo, ya que dentro del contexto de expansión inmobiliaria y en cierto modo a veces también comercial de la ciudad, se está preparando un importante proyecto de este tipo, en el que siempre viene a llamarse el Borough olvidado, Staten Island. Es que otra de las cosas típicas del turismo en esta ciudad, y que se incluye en muchos de los calendarios o planes de los turistas actuales, es irse a lo que se llama irse un día de outlets. Son conocidos estos establecimientos comerciales que reúnen muchas marcas, ¿no?, dentro de un único entorno, y aquí pues son muy conocidos en la zona de New Jersey, en Newark, cerca del aeropuerto de Newark, o también en Nueva York, a una hora de Nueva York aproximadamente, en Woodbury. Pues hay otro establecimiento de este tipo, incluso dentro de la propia isla de Long Island. También aquí dentro de la ciudad, si excluimos estos establecimientos llamados Century 21, digamos que aquí mismo no hay, si excluimos estos, y que entonces nos requiere desplazarnos en coche o en autobús a más de una hora de trayecto, con el consiguiente gasto. Pero como os digo, esto puede cambiar en un futuro no muy lejano. Y es que si vamos ahora mismo a Staten Island, podremos ver unas obras localizadas en la zona inmediatamente próxima a la terminal del ferry, en esta zona denominada St. George, que es la llegada a Staten Island desde Manhattan, y que una vez pasamos una especie de un paseo marítimo, ¿no?, que tiene unas buenas vistas de Manhattan, donde podemos encontrar uno de los monumentos a las víctimas del 11S llamado Postcards, que es obra precisamente del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Pues bien, al pasar esto podremos ver unas obras ahí que están en marcha. Y bien, pues se trata nada más y nada menos que la construcción de unos outlets, un centro comercial de outlets. Y es que la empresa Empire Outlets está construyendo en este punto de Staten Island el que será, como os digo, el primer outlet como tal de New York City, y que incluirá, según nos anuncian ellos, más de 100 tiendas de todas las marcas que, bueno, pues probablemente todos os podéis imaginar, y que harán las delicias de todos aquellos aficionados a las compras de moda o aquellos que simplemente tratan de cubrir una necesidad de uso puntual. Pero además el proyecto no se limita únicamente a estos establecimientos tipo outlet, sino que se complementará con un llamado hotel boutique, un hotel, suponemos que con un diseño esmerado, cuidado, y que contará con el llamado un rooftop restaurant, con visitas, pues ya como os podéis imaginar, ¿no?, a Manhattan, a la Estatua de la Libertad y en general la Upper Bay de Nueva York. Hablando del tema este de rooftop, es un tema que se oye mucho últimamente, ¿no?, sobre todo en círculos turísticos, ¿no? La industria hostelera y turística ha encontrado ahí un nuevo filón, ¿no?, el tema de las terrazas y las vistas a la ciudad, ¿no?, sobre todo ahora en estos meses de buen tiempo, ¿no?
Esto no se limita solo al turismo y a los establecimientos hosteleros, sino ya que en el mundo de la promoción inmobiliaria se ha vuelto un valor fundamental a la hora de poder pedir pues un elevado alquiler o un precio elevado pues por una propiedad inmobiliaria. Muchas veces se estima que en el precio del alquiler de un apartamento, el contar con un rooftop, una terraza comunitaria bien montada, puede constituir el 50% del precio, ¿no? Está muy en boga el tema de los apartamentos con estas terrazas comunitarias donde los vecinos pueden subir a relajarse, pueden subir a hacer una barbacoa, pues ya en barbacoas de gas, ya que se instalan pues a tal efecto en esas terrazas. Además, la ciudad también promueve la creación de estos espacios comunitarios pues mediante unos incentivos en cuanto a la edificabilidad en los edificios y que, bueno, supone, como os digo, se supone que va a incrementar la calidad de vida. Pero bueno, sin desviarme más del tema de los outlets, el calendario, el plan que tienen es abrir estos outlets para noviembre de 2017. Pero claro, a los promotores no les parecía suficiente el hacer saber que se está construyendo esos nuevos establecimientos outlets ahí, sino que había que hacerlo a lo grande, ¿no? Y llamar la atención de las millones de personas que hay en Manhattan. ¿Y cómo hacerlo? Pues bien, la idea no se mataron a buscar ideas innovadoras. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una noria gigantesca tipo London Eye, pero más grande, porque para eso esto es América y las cosas siempre tratan de ser grandes, si bien eso en Nueva York tampoco es tanto así, si nos fijamos en otros elementos de paisaje urbano como los coches o las viviendas, ¿no? Bueno, esta gran noria panorámica, de observación panorámica, todos habéis visto la London Eye de Londres, ¿no? Esa noria gigantesca sustentada por tensores y con unas cabinas, o que aquí se llaman pods, pues acristalados, donde grupos grandes de personas pues dan una vuelta panorámica y así pues disfrutan de las vistas. Pues en concreto la de aquí ha sido diseñada por Mammoth Starnet y en cuanto al equipo de arquitectos, una firma muy afamada aquí que es Perkins Eastman. Un poco por las características. Bueno, empezaron la construcción de la noria en mayo de 2015 y esperan su apertura también a mediados o finales del 2017. Evidentemente esto tendrá que estar coordinado con la apertura del centro comercial, pues que para el cual va a servir de reclamo y va a estar al lado. En cuanto a características físicas, la noria va a tener unos 630 pies de altura en su punto más alto, unos 190 y algo metros, y con eso espera constituirse como la más grande del mundo hasta la fecha. En cada una de estas cabinas o pods podrán subirse hasta 40 personas y dando un total de 36 cabinas. Las cabinas estarán perfectamente climatizadas y podrán ser adaptadas y personalizadas para la celebración de eventos sociales, eventos especiales, comerciales, presentaciones, etcétera. Sobra decir de nuevo las grandes vistas que habrá desde estas cabinas cuando lleguen a lo alto, ¿no? Sobre toda la bahía, pues como os digo, toda la Estatua de la Libertad, el puente de Verrazano, que también se encuentra a muy poca distancia, y será una vuelta completa de una cabina, durará unos 38 minutos y los promotores esperan que la visiten unos 3,5 millones de visitantes
por año. Destaca, pues, como en su condición de faro, ¿no?, hacia de este gran nuevo espacio comercial y público, la iluminación LED de la que van a dotar a la noria, que según nos dicen tendrá un valor conjunto de $7 millones, creando una de las imágenes más atractivas de la ciudad. Las ventajas con las que cuentan los promotores de este proyecto para su acceso, bueno, pues que tiene acceso directo desde Manhattan mediante el ferry, en ese desplazamiento de 25 minutos desde el Battery Park de Manhattan, y solo 3 minutos desde la terminal ferry de Staten Island, lo que se sumará a otras líneas de barco privadas desde otros puntos de la ciudad que darán acceso a este nuevo centro comercial. La alternativa en coche, que también sería posible, sería cruzando el puente de Verrazano desde Brooklyn. La noria en sí dicen que estará abierta 350 días el año, de 10 de la mañana a 12 de la noche, con posibles extensiones de horario en eventos determinados. Pero aparte de todas las características de tamaños, de visitas, los promotores pues también tratan de ver el lado de impacto económico de este proyecto en Staten Island, ¿no? Esperan que sea un revulsivo para el distrito, dado pues los millones de turistas que hoy por hoy simplemente hacen esa travesía en ferry a Staten Island, pero que no llegan a quedarse a realmente a hacer ningún gasto ni ninguna visita en los negocios locales del barrio, ¿no? Simplemente llegan a un ferry, son obligados a bajarse y a coger el siguiente que vuelve a Manhattan. Con esto ellos esperan que anime a la gente a conocer los alrededores, que potencie los negocios locales y las atracciones históricas y naturales que en verdad Staten Island tiene, como por ejemplo las zonas de marismas y húmedas de Great Kills y Fresh Kills, o de tipo histórico como Conference House, del que ya os hablé hace tiempo en el episodio dedicado a Staten Island. Además, dicen los promotores que la construcción ha creado ya 350 puestos de trabajo de trabajadores afiliados a sindicatos, lo que se llama aquí union jobs, que son es un tema que merecería la pena hablar en un podcast sobre la fuerza que tienen los sindicatos. Ellos dicen pues que al hacer esta contratación a trabajadores de sindicatos, pues que tienen un coste mayor que de costes laborales, pero que garantiza que los trabajadores tienen unas mejores condiciones sociales y laborales. También dicen que posteriormente se crearán 600 puestos de trabajo permanentes, y además también hicieron el compromiso de contratar para la construcción a subcontratistas locales y pertenecientes a minorías desfavorecidas. Parte de ello, la New York Wheel será patrocinadora de otras instituciones culturales e históricas de Staten Island. Así que bueno, ahora mismo, para ver un poco cuál es el estado del proyecto, si vais a la web podréis ver en una sección una webcam donde pues podréis ver imágenes del lugar y podréis seguir la evolución real del proyecto. Y dado que principalmente la llegada a este sitio va a ser por barco, quería hablaros también de que la ciudad está intentando potenciar el barco en el entorno del East River como medio de transporte habitual, ¿no? Últimamente las noticias nos traen que en el East River la ciudad ha llegado a un acuerdo con un operador de barcos para crear nuevas líneas. Hablamos en un episodio del podcast sobre navegar en Nueva York, pero se trata ahora de integrarlo en la
MTA, en la Autoridad Metropolitana de Transporte, en el sistema público de transporte, utilizando los trayectos ya existentes en el River y ampliándolos a otros destinos que ahora no hay, como por ejemplo ir pues desde Manhattan a Astoria, que está en el norte de Queens, la propia isla Roosevelt en medio del East River, o la lejana Far Rockaway o Bay Ridge y Red Hook en Brooklyn, para crear unos trayectos directos hasta allí desde Manhattan. Además, el incluirlo en el sistema público de transporte supondrá que el precio se vería reducido desde los $4 actuales que cuesta un billete de estos ferries que existe ahora mismo en el East River, hasta los $2,75, que es el precio estándar de un billete de metro y autobús, y con el suplemento de $1 si queremos llevar nuestra bicicleta en el barco para complementar nuestro transporte no por mar, por mar, con la bicicleta. También se estudian otras rutas, como por ejemplo Coney Island a Staten Island, pero todavía no hay fecha decidida para esta. Muy bien, pues ya con esta última nota sobre transporte por agua aquí, voy a ir cerrando el podcast, no sin antes agradecer a los donantes, aquellos que han hecho sus donaciones al podcast mediante el botón de donaciones que tiene el podcast en la plataforma de iVoox, y bueno, pues que sepan que su contribución sirve, por pequeña que sea, para mantener los gastos de alojamiento del podcast, que los tiene, y bueno, por ello este podcast hoy se lo quiero dedicar a ellos especialmente. No diré sus nombres porque creo que lo suyo es mantener su anonimato. Nada más, recordaros únicamente que el podcast lo podéis encontrar aparte de iVoox, como menciono, en las típicas plataformas de podcasting, además de iVoox, iTunes, Spreaker, y estamos en las distintas redes sociales: Twitter, Facebook, nuestra web Tumblr e Instagram. También os dejaré en las notas del podcast los enlaces a la página de New York Wheel de la Noria, y también información sobre esta última reseña sobre los ferries, las nuevas líneas de ferry en el East River. Hasta aquí el podcast de hoy. Un saludo. Adiós.